Bueno, la columna vertebral está formada por huesos irregulares denominados vértebras. Voy a tomar una como ejemplo, una vértebra torácica, en la cual vamos a ver las partes que componen a cualquier vértebra. De la comparación de esas partes puede surgir la diferenciación de una vértebra con otra. O sea, el reconocimiento de una vértebra de otra está dado por mirar cómo son estas partes en las distintas vértebras. En toda vértebra generalmente se encuentra una zona que es anterior, ahí, más abajo, una zona que es anterior, que recibe el nombre de cuerpo, ¿sí? Hacia los lados, unas salientes, como toda saliente recibe el nombre de apófisis, como habíamos visto en el hueso largos. Estas serían las apófisis transversas. Y hacia la parte posterior vemos otra saliente, ¿sí? En este caso es puntiaguda esa saliente, que recibe el nombre de apófisis espinosa. Hacia la parte superior, en el sentido de la columna vertebral, vamos a ver otras salientes, pero estas salientes, a diferencia de las apófisis, que son rugosas, estas salientes tienen carillas lisas. Estas salientes son salientes articulares. También, como son salientes, se les llaman apófisis, pero por tener zonas lisas, donde se une un hueso con el otro, y donde hay cartílago articular, ahí se le llama apófisis articulares. Tengo dos apófisis articulares superiores y dos apófisis articulares inferiores. Las apófisis transversas y articulares se unen al cuerpo por un pedacito de hueso, como una especie de puentecito de hueso, que recibe el nombre de pedículo. Y las apófisis transversas se unen a la apófisis espinosa por otros puentecitos de hueso que reciben el nombre de láminas, ¿sí? Así que toda vértebra tiene un cuerpo, dos pedículos, dos apófisis transversas, dos apófisis articulares superiores, dos apófisis articulares inferiores, una apófisis espinosa. Rodeando ese cuerpo, ¿verdad? Y los pedículos, queda un gran orificio, que es el orificio vertebral, ¿sí? Que es por donde pasa la médula espinal, es decir, el órgano nervioso que tenemos alojado y protegido a lo largo de la columna vertebral, ¿sí? Este sería el agujero vertebral. De la comparación de estas partes es que podemos nosotros llegar a distinguir las diferentes vértebras que tenemos en la columna vertebral. Y vamos a empezar con la primera. La primera vértebra es la vértebra primera cervical, o también llamada vértebra atlas. Comparándola con esta, vamos a ver que esta vértebra no tiene cuerpo, ¿sí? Las apófisis transversas, son estas dos, ¿sí? Presentan un orificio, ¿sí? Que es característico de las vértebras cervicales. Todas las vértebras cervicales las voy a diferenciar porque la apófisis transversa tiene este agujero que se llama agujero transverso. Por el agujero transverso pasa una arteria, que es la arteria vertebral, que no sé si puedo enfocar acá. La arteria vertebral que aparece pasando por ellas a nivel cervical. Ese orificio justamente para esa arteria vertebral. Y justamente lo tienen únicamente las vértebras cervicales, por lo tanto es un dato muy importante observar este orificio para poder clasificar a una vértebra como cervical. Sobre todo cuando estamos en lugares de transición, cuando estamos por entrar a la zona torácica, las vértebras se parecen mucho y bueno, el observar el orificio transverso nos permite distinguir bien esta vértebra. Las apófisis articulares del atlas tienen forma semilunar, ¿bien? Como unas medias lunas, ¿sí? Lisas, y articulan con el occipital en una zona que se llaman cóndilos occipitales. Aquí, ¿sí? La apófisis espinosa de la vértebra atlas está fusionada formando un arco, no se aprecia bien, porque esta es una vértebra muy modificada, es la primera vértebra cervical y tiene características propias y por eso tiene un nombre propio. Así que una vértebra atlas tiene un arco
ahí, ¿se ve bien? Un arco anterior, un arco posterior, ¿sí? Las apófisis articulares son superiores e inferiores, ¿sí? Y en las apófisis transversas está el agujero transverso. En lo que sería el lugar donde estaba el cuerpo, queda una excavación, ¿sí? Una excavación en la cual esta vértebra, en esa excavación, articula con un pedazo que tiene la segunda vértebra, que recibe el nombre de axis, y que justamente el axis le robó el cuerpo a esta vértebra. El axis sería el cuerpo que perdió esa vértebra cervical, ¿sí? Y en su lugar quedó una zona que se llama canilla articular para esta apófisis que tiene la segunda vértebra cervical o axis, que se llama apófisis odontoides por la forma de diente que tiene. La segunda vértebra entonces sí tiene un cuerpo pequeño y esta apófisis odontoides que es la que nos permite distinguirla. Cuando yo le veo a una vértebra que tiene este piripicho ahí, ¿verdad? Ahí me doy cuenta que estoy con la segunda cervical o vértebra axis, ¿sí? También las apófisis articulares son superiores e inferiores. Y acá está roto este axis, pero acá yo tendría que observar el agujero transverso, ¿sí? En este lado lo veo, pero en este lado está medio rotoso, así que no veo la apófisis, veo solo el agujero, ¿sí? Por eso me doy cuenta que es una vértebra cervical. Bien. La apófisis espinosa, que veíamos en esta otra vértebra, aquí también está rota, pero esta apófisis espinosa, si ustedes se fijan, forma como un techito a dos aguas, ¿sí? Y se empieza a bifurcar en el extremo, que eso también es una característica distintiva. Así que en esta vértebra, segunda vértebra cervical o axis, distingo un cuerpo en el cual en su parte superior tiene una elevación ósea, que es la apófisis odontoides. Las carillas articulares son circulares y son una superior y otra inferior. Y también veo los agujeros transversos en las apófisis transversas. Y la apófisis espinosa tiene forma de techito a dos aguas, ¿sí? Como puede observar, los orificios de estas vértebras, los orificios vertebrales, son anchos, ¿sí? Es una característica importante para distinguirlos. A esta le sigue una vértebra cervical típica. La vértebra cervical típica tiene un cuerpo pequeño con una cara cóncava, ¿sí? Excavada, con dos medias lunas a los costados, rebordes de hueso, que es bien distintivo de una vértebra cervical. Lo otro distintivo es la apófisis transversa con los agujeros transversos. Y ven que las apófisis articulares ya están adoptando una posición anterior o posterior, ¿sí? En este caso, estas apófisis articulares superiores miran hacia la parte dorsal del cuerpo y estas otras hacia la parte ventral del cuerpo, ¿sí? Miran hacia atrás y hacia adelante. El cuerpo, vieron, comparado con la vértebra tipo que describimos, es mucho más pequeño. Es una característica de las vértebras cervicales. Y la otra, infaltable, el agujero transverso. El agujero vertebral tiene una forma triangular, ¿sí? Tiene forma triangular. Si uno mira el agujero vertebral de la que describimos primero, esta es bien circular y esta es triangular. Esa forma triangular, o sea, ensanchada, obedece a la forma que tiene la médula espinal. La médula espinal, en su recorrido, es un cilindro, pero no un cilindro perfecto. Tiene dos ensanchamientos importantes. Uno es a nivel cervical y otro lo vamos a ver a nivel lumbar, donde también el agujero vertebral es triangular. La vértebra que describimos hoy es la vértebra torácica, ¿sí? Se caracteriza por tener un cuerpo de mediano tamaño, un agujero circular, porque justamente aquí la médula espinal es bien cilíndrica, ¿sí? Las apófisis articulares superiores también miran hacia la parte posterior, o sea, dorsal, y las apófisis articulares inferiores miran hacia la parte anterior o ventral, ¿sí?
Las apófisis transversas no tienen orificio transverso, pero sí tienen dos zonitas lisas que son las carillas articulares, ¿sí? La de un lado y la del otro, que es para articular con la costilla, con el cuerpo de la costilla, ¿sí? El cuerpo, que bien es mediano, también presenta en uno de los bordes, en uno de los costados, una carilla articular para articular con la cabeza de la costilla, ¿sí? La costilla estaría articulando, como acá pongo el dedo, ¿sí? Y de ahí saldría para formar parte de la caja torácica, ¿sí? La apófisis espinosa de una vértebra dorsal o una vértebra torácica es bien marcada, bien puntiaguda y es orientada hacia la parte inferior, ¿sí? Si ustedes veían las apófisis de las vértebras cervicales, quedan como bifurcadas, como divididas al final y son más o menos perpendiculares a la columna vertebral. Estas no, estas miran hacia abajo y justamente cuando nosotros nos tocamos la columna vertebral, todos esos bultos que sobresalen en la columna corresponden a estas apófisis, ¿sí? Que son lo que tocamos cuando pasamos el dedo por la columna vertebral. Bien, así que el distintivo de esta vértebra torácica sería la presencia de carillas articulares en las apófisis transversas y en el cuerpo de la vértebra, ¿sí? Un orificio circular y una apófisis espinosa prominente, puntiaguda, que mira hacia la parte inferior, y un cuerpo de tamaño mediano. Esas serían las características de una vértebra torácica. La vértebra lumbar, mucho más voluminosa y robusta que las demás, tiene un cuerpo enorme, tiene un orificio triangular. Las apófisis transversas se parecen a pequeñas costillitas, por eso se llaman apófisis costales, ¿sí? Las apófisis articulares variaron su posición. Antes las teníamos mirando hacia atrás o hacia adelante, ahora las tenemos mirando hacia adentro, o sea, hacia la parte interna y hacia la parte externa en las apófisis inferiores, ¿sí? O sea que rotaron. Y la apófisis espinosa es cuadrangular, es perpendicular a la columna, recta, no mira hacia abajo ni hacia arriba, es recta, es perpendicular, y es engrosada en la parte posterior. Tiene como un tubérculo con un engrosamiento en la parte posterior, ¿sí? Así que la podemos diferenciar fácilmente a una vértebra de la otra, ¿sí? Repasando sería en este orden, ¿sí? El atlas, la primera vértebra cervical, el axis, la segunda vértebra cervical, las 5 siguientes son como esta vértebra cervical típica, ¿sí? Las vértebras torácicas y la vértebra lumbar. Bien.